Buenas tardes muchachos, ¿qué tal? Alumnos de la Academia Perú Libre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? John Kenneth, Albert Vargas, ¿qué tal? Buenas tardes con todos muchachos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, disculpen la demora, estuve terminando unas cositas muchachos, ya, así nomás no llego tarde, tú sabes, no suelo llegar tarde a las clases, hoy he tenido un inconveniente, ya, y me he retrasado para poder conectarme. ¿Qué tal Yesenia? ¿Qué tal Albert? ¿Qué tal Christopher? Guillermo Aguilar, ¿cómo estamos compañeros? Estudiantes de la Academia Perú Libre, Miley, Yesenia, ¿qué tal Chambi? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes con todos. Bien muchachos, sin mucho preámbulo, vamos a empezar con la clase de hoy día, que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? También conocida como la Gran Guerra, muchachos. Buenas tardes Kelly, ¿qué tal? Conocido como la Gran Guerra, muchachos. Así es. ¿Ah? Correcto. Vamos acá a aprovechar al máximo. Ahí está. Muy bien, muchachos. Compartamos la clase. ¿Qué tal, Jennifer? Ronnie. Una guerra que va pues del año 1914 a 1918, ¿no? Yo les he puesto, yo les he puesto ahí en el título del enlace de la transmisión, les he puesto hasta 1919, que es donde finalmente el año donde se firman los tratados de paz. Y normalmente una guerra acaba cuando se firman las paces. Cuando hay tratado de paz o acuerdos de paz, acaba un conflicto. Cuando no hay tratado de paz de por medio o acuerdos de paz entre las dos fuerzas que se han enfrentado, bueno, se da por entendido que aún continúa, ¿no? Se da por entendido que aún continúa. Entonces, en el 19 ya hay firma de paz, ¿no? Siendo la paz más importante, muchachos, la firmada, donde la paz más importante, o sea, el tratado de paz más importante y significativo y tal vez con mayores repercusiones, porque las otras como que, bueno, normal, ¿no? Hubo una en especial que generó mucha repercusión en la Primera Guerra Mundial. Hubo una en especial que generó mucha repercusión. Y esa fue el Tratado de Versalles, ¿cierto? Muy bien, correcto, muchachos. Pues bien, la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, llamada así por la gente que lo vivió, por las personas que vivieron este conflicto, fue el primer conflicto imperialista del siglo XX, muchachos. ¿Ya? Fue el primer conflicto imperialista del siglo XX. Tuvo como protagonista a los países potencias industriales de Europa. Fueron los protagonistas. Y prácticamente la guerra se desenvolvió allí, en el continente europeo, por ahí en algunos lugares también, pero principalmente el área geográfica fue Europa, ¿ya? Fue Europa. La Primera Guerra Mundial le puso fin al periodo llamado paz armada. ¿Te acuerdas que la semana pasada vimos lo que es, eh, lo que vimos el imperialismo, ¿no? Y cómo la conferencia de Berlín generó pues disputas, generó diferencias entre las potencias imperialistas, ¿no? Así es. Y la conferencia de Berlín, que fue el reparto, el reparto de África, ¿no? El continente africano fue repartido, muchachos, ¿ya? Fue repartido. Así es. Ahora, muchachos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un conflicto muy cruento, imperialista, el primer conflicto imperialista del siglo XX, ¿ya? Que va a ser pues disputado, como te decía, por las potencias, por el control del mundo, ¿no? Por el control de los recursos naturales, por el control de las materias primas, los mercados, así es, ¿ya?
Se enfrentaron la Triple Entente y la Triple Alianza. Ángel Morales, la Triple Alianza. Así, la Triple Alianza. No Aliaga, Alianza. ¿Ya? La Triple Alianza. Muy bien. ¿Ahí está? Las causas, muchachos, ahí las podemos ver. Las causas de la... Ajá. Eso es antes, no, eso es después. Esto, claro, esto es antes de los 14 puntos, ¿no? Los 14 puntos van a ser como que el desenlace, las sugerencias al final de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Causa principal, lucha imperialista y comercial entre los países poderosos. ¿Ya? Lucha imperialista por, en este caso, por el control comercial. Ahí está. Ahí podemos ver. Así es. Ruptura, dice ahí, del equilibrio europeo por el Segundo Reich alemán. Recuerda que el Segundo Reich alemán surgió con todo, pues, en Europa, ¿no? Surgió con todo, quiso arrasar pues en hegemonía, en predominio, muchachos, en el continente, pues, europeo. Ahí está. Muy bien, muy bien. Apuntando, apuntando, ¿ah? Te distraigas, ¿ah? Apuntando, ¿ya? Correcto. La paz armada también es una causa y a la vez un antecedente, ¿no? Porque en la paz armada se generaron los bloques militares, ¿no? Los bloques militares que luego se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial, la Triple Entente y la Triple Alianza. Ahí está. Una Triple Entente, muchachos, una Triple Entente en la que tenemos, pues, por un lado a Gran Bretaña, tenemos a Francia y al Imperio Ruso, una Triple Entente. Por otro lado, tenemos una Triple Alianza dubitativa conformada por el Imperio Alemán, el Segundo Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Austria-Hungría e Italia, muchachos. Una Italia que está, pues, está y no está con la triple, ¿no? La Triple Alianza. ¿Por qué? Porque Italia tenía problemas limítrofes con Austria-Hungría, problemas que venían de años atrás, ¿ya? Problemas territoriales de años atrás. Así que Italia va a empezar la guerra mundial estando en ese bando. Pero luego, a medida que avanza el conflicto, avanzan unos meses, ya Italia se mantiene neutral y luego aparece en el bloque de la Triple Entente. Pero como ya son más de 3, no son más de 4, son más de 5, poco a poco van sumándose más, se van a hacer conocidos como los aliados, ¿ya? Los aliados. Muy bien. Otra causa, muchachos, otra causa, los odios nacionalistas, la xenofobia está presente aquí en este conflicto, ¿ya? Los revanchismos y las exaltaciones nacionalistas, muchachos, están presentes aquí. Los nacionalismos, por ejemplo, ese criterio de la raza superior, esa idea de la raza superior lo tienen presente los alemanes desde tiempo atrás. Hitler no inventó esa idea de la raza superior. Esa idea de raza superior incluso es europea desde el siglo XIX, es una ideología imperialista en la que los europeos justificaban así su dominación sobre otras partes del mundo. Los alemanes lo mantienen, los germanos, pero para hablar de su raza, pues, ¿no? Ya, para hablar de su raza, si la raza aria. Claro que sí, ya, pero Hitler no es el creador de eso viene de tiempos atrás. Muy bien. Revanchismo, por ejemplo, en el caso de Francia y Alemania, el problema de Alsacia y Lorena, muchachos, se ve aquí. El problema de Alsacia y Lorena se expresa aquí también en la Primera Guerra Mundial. Ya, muy bien. Mira, a ver, ¿qué más tenemos? Conflicto en los Balcanes. Conflicto en los Balcanes. Ahí en los Balcanes va a ser el polvorín. Ahí se van a expresar los chauvinismos, pues, los nacionalismos. El nacionalismo serbio, ¿ya? El nacionalismo serbio se expresa aquí. Así es, el pan-eslavismo, muchachos,
que también va a ser defendido por el Imperio Ruso. Los eslavos son una etnia, pues, que está en el sur de los Balcanes, lo que se va a llamar luego Yugoslavia, Croacia, Serbia, ¿no? Eslovenia, y los rusos también, pues, son eslavos, son los eslavos del norte. Los yugoslavos son los eslavos del sur, ¿ya? O sea que étnicamente tienen algo ahí en común. Y los rusos, que tenían intereses, el imperio ruso, el imperio zarista, que tenía intereses comerciales, geopolíticos, sobre el mar Mediterráneo, sobre los Balcanes, va a haber ahí una oportunidad, poder entrometerse también en la independencia, en la lucha por la independencia de los países eslavos del sur. Serbia, sobre todo. ¿Ya? Serbia, Bosnia, ahí está. Serbia, Bosnia, muchachos. ¿Ya? Muy bien, así es. Muy bien, muy bien, muchachos. Ahí está. ¿Qué más tenemos aquí? Justamente en los Balcanes va a estar el estallido, muchachos, el estallido, ya, el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Porque ahí se genera el detonante, el pretexto de la guerra, ya, el detonante, en territorio, muchachos, bosnio, en Sarajevo, capital de Bosnia, ya, en territorio bosnio, en la capital de Bosnia, Sarajevo, así es, Sarajevo, ya, Sarajevo, muchachos, Sarajevo, así es. ¿Por qué? ¿Qué sucedió ahí? Ah? Allí asesinaron al archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austriaca, ¿cierto? Así es, el asesinato del archiduque, el heredero austrohúngaro, muchachos. Austrohúngaro, Sarajevo. Asesinado por una organización nacionalista llamada La Mano Negra, que usaba métodos, pues, de asesinato selectivo, métodos terroristas, algunos les llaman, ya, para poder lograr su autonomía, su independencia, muchachos. Muy bien. Ahí podemos ver el pretexto, también pues llamado el detonante, pues, ¿no? El detonante de la guerra, muchachos. Así es. Ya, el detonante de la guerra. Muy bien. Ahora, ¿cómo empieza el conflicto, muchachos? ¿Cómo empieza el conflicto aquí? Cuando se comete el atentado contra el archiduque y su muerte del archiduque, muchachos, va a suceder pues que el gobierno austrohúngaro le echa la culpa de todo a Serbia, al gobierno serbio, y le da un plazo de un mes de hallar a los culpables, ¿no? De encontrar a los responsables. El imperio austriaco quiere respuestas, ¿ya? Y lo exige al gobierno serbio. El gobierno serbio desde un inicio va a deslindar con ese asesinato. Ellos no saben nada, no tienen nada que ver, con ellos no es el problema. Es un asunto muy particular de la mano negra. Pero Austria-Hungría empieza a reunir las pruebas o también a generarlas para echarle pues la responsabilidad al gobierno serbio y tener el motivo, tener el sustento legal para poder declararle la guerra a Serbia, que es lo que quería el imperio austriaco, es lo que deseaba. Pues bien, pasa el mes, el asesinato ocurrió un 28 de junio, pasa el mes 28 de julio, y a los días, muchachos, los primeros días de agosto, Austria-Hungría, al no encontrar ninguna respuesta, le declara la guerra a Serbia, los primeros días de agosto del año 14. Serbia, por un tema de alianzas, ¿no? Tiene el apoyo de Rusia, y el imperio ruso le declara la guerra a Austria-Hungría. Así es, le declara la guerra a Austria-Hungría. Por el sistema de alianzas, Alemania, el imperio alemán, el segundo imperio alemán, le declara la guerra a Rusia, pero también le declara la guerra a Francia, porque saben muy bien que tienen un acuerdo, un pacto militar. Y cuando Alemania empieza a desplazar sus tropas ya hacia el lado occidental, o sea, para atacar primero a Francia, lo hace invadiendo Bélgica. Y cuando invade Bélgica, Bélgica, que era un país neutral, ya,
ahí viene la intervención del Reino Unido de Gran Bretaña, porque era el protectorado, pues no era, o sea, mejor dicho, estaba bajo la tutela del Imperio Británico, Bélgica, porque se había declarado neutral, pues, ¿no? Algún apoyo, algún soporte, Inglaterra se lo iba a dar. Así es. Entonces Inglaterra le declara la guerra a Alemania, muchachos. ¿Ya? Le declara la guerra a Alemania. Muy bien. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? Así es. Entonces Alemania, claro, Alemania abre dos frentes, ¿no, Claudia? Claudia Córdoba dice por atrás, profe, claro, no, bueno, no hay que decir adelante, atrás, ¿no? Hablamos de Oriente, Occidente, ¿no? Por el frente occidental se va a enfrentar a Francia y a Inglaterra, y por el frente oriental se va a enfrentar a Rusia, claro, Alemania, ¿no? Así es. ¿Ah? Muy bien. Entonces aquí el Imperio Alemán aplica el plan Schlieffen, ¿no? Una guerra veloz, una guerra rápida. Invadir Bélgica y sorprender a los franceses por el norte. Así es. Se desarrolla la primera batalla de Marne, muchachos, donde destaca el general francés Joseph Joffre por la resistencia, pues, demostrada ahí, ¿no? Por el lado oriental tenemos las batallas de Lagos Masurianos y Tannenberg, ¿ya? Donde los rusos, pues, son masacrados, los rusos son derrotados, muchachos, ¿ah? Son derrotados en el frente oriental. El ejército ruso era uno de los más débiles, el menos preparado militarmente, ¿ya? El menos equipado, aún mantenían viejas formas de lucha, mientras que la más moderna era pues la alemana, ¿no? La alemana, la inglesa, muchachos. Italia, pues, como te comentaba hace un ratito, Italia se termina apartando de la Triple Alianza, deja a sus ex socios, Alemania y Austria-Hungría, los deja por un lado, la muchacho lo deja por un lado, firmó el Pacto de Londres, donde Italia va a ser ahora de los aliados, y a cambio de eso Inglaterra le garantiza que sus regiones del norte, del Veneto, ¿ya? Del Veneto, van a ser recuperadas. Se la va a arrebatar a Austria-Hungría, ¿ya? Por esa condición, Italia se cambia, ¿no? Se pasa de bando, ¿no? A Italia la seducen todos, dice ahí, ¿no? Italia es la más seducida. La Italia dichiara guerra alla Austria-Hungría. Ahí está. La Italia dichiara guerra alla Austria-Hungría. Una nota italiana alle potenze, lo Stato Maggiore parte per il campo, dice ahí, ¿no? La nota dell'Italia alle potenze. ¿Ah? Muy bien, muchachos. Corriere della Sera es la prensa italiana que nos informa lo ocurrido. Ahí está. Así es. El Estado Mayor parte al campo, muchachos, de batalla. Per la patria, per la victoria, ¿no? Ahí están los italianos. ¿No? Muy bien. Bueno, avanzan los primeros meses de la guerra, se generan los frentes de batalla, se desenvuelve la guerra de trincheras, muchachos, la guerra de trincheras en los primeros meses de la guerra mundial. Y bueno, no olvidemos algo, muchachos, una anécdota, ¿no? La primera Navidad del año 14. O sea, el año 14 fue la primera Navidad de los soldados que estaban en el frente de Capichi, en el frente de batalla. Ahí está. Y cuenta, pues, la anécdota, tú puedes averiguar sobre esto, que se jugaron una pichanguita ahí, pues, las tropas enemigas en el frente occidental. Así es. Lo cual va a ser motivo para que sean sancionados, gritados, ¿no? Cambiados de puestos, desplazados algunos, ya, desplazados de sus comandos, ¿ya? Una pequeña tregua, un chepibola, ¿no? Por Navidad, muchachos, y su pichanguita jugaron, ¿no? Así es. Luego de la guerra de movimientos, que es la primera fase de la guerra, tenemos la guerra de trincheras, muchachos. Tenemos la guerra de trincheras, o también llamada la guerra la guerra de posiciones, muchachos. ¿Tá? También llamada la guerra de posiciones.
De posiciones, muchachos. Ah, la guerra de posiciones. Intercambiaron regalitos. Claro, así es. Y en la guerra de posiciones, muchachos, o guerra de trincheras, también llamadas batallas de desgaste, es la parte más duradera de la guerra, la más dolorosa también para las tropas, para los soldados, ¿ya? La trinchera se convierte pues en un lugar de vivienda prácticamente de los soldados. Ahí hacen de todo, ¿no? En la trinchera hacen de todo, ¿ya? Algunos diarios han sido rescatados de la guerra, son testimonios justamente de esta parte, de lo que pasaba, lo que vivía el soldado de trinchera, de las enfermedades que contraía, de la poca alimentación que llegaba a la trinchera por diferentes motivos, tanto así que comían roedores, muchachos, ahí tenían a los perros justamente ayudándoles a cazar ratones para que puedan ser comidos, muchachos, en el campo de batalla, ya, en el campo de batalla. Los soldados se enferman, les da gangrena por la humedad, por estar ahí todo el tiempo en las trincheras que son prácticamente pozos, son grandes zanjas, les da infecciones, les da pues les da infecciones, muchachos, problemas respiratorios. Recuerda que la gripe española se propaga por allá justamente en los años de la Guerra Mundial, 1918. Ya hay un foco de infección, va a ser justamente también pues las trincheras. Así es. Alemania es el país que usa pues elementos químicos. Ahí está. Usan gas, el famoso gas, el gas mostaza, muchachos, se emplea aquí. Ahí está el uso del gas, el cloro, muchachos, se emplea aquí en la batalla de Ypres. Por eso que tú ves que los soldados tienen mascarillas, ¿no? Tienen mascarillas. Ya, ahí está. Tienen mascarillas, hasta el caballo tiene mascarilla. La batalla de Verdún, la más sangrienta de la Primera Guerra Mundial, casi medio millón de fallecidos en este conflicto, muchachos, en el frente occidental. Fue un triunfo, fue una victoria del ejército francés. Philippe Pétain es el héroe de esta batalla de Verdún. Ah. En la batalla de Somme se usan tanques, muchachos, como los que ves ahí en la imagen. Los tanques entran a tallar aquí en la guerra, en este conflicto. Los tanques, muchachos, los carros de combate. Se dan los combates en el mar, el combate de Jutlandia, mira, fíjate, al norte de Dinamarca, el mar nórdico, mar del norte, se enfrentan las flotas navales de Alemania y el Imperio Británico, muchachos, en Jutlandia. Jutlandia. Alemania inicia una guerra submarina, ¿ya? La guerra submarina. Esa es como que la sorpresita de Alemania, ¿no? Su juguetito sorpresa. Empieza a usarlo, muchachos. Empieza a usarlo. Empieza a usarlo. Justamente en este contexto, ¿ya? Empieza a usarlo en este contexto donde Alemania empieza a usar todo tipo de métodos, ¿no? Y declara una guerra sin cuartel, pues, ¿no? Una guerra así sin respeto a nada. Atacar todo tipo de embarcación militar y comercial. Alemania busca a través de su guerra submarina bloquear el comercio británico, anular el comercio británico y sus socios también, pues, ¿no? También con sus socios. Justamente en el año 1915, como bien dice Juliana Vidal, como bien lo dice ella, Juliana Vidal nos comenta, los alemanes hunden una embarcación británica, ojo, es británica, el Lusitania es británico, solo que allí había tripulación norteamericana. Ajá, son más de 100 pasajeros estadounidenses en el Lusitania. Es un transatlántico que fue hundido, lo cual va a motivar a que eso despierte la sensibilidad de la población norteamericana
y más un efecto de propaganda del gobierno norteamericano estadounidense, se le declara la guerra, a Alemania, muchachos. Muy bien. ¿Ya? ¿Inglaterra era muy poderosa en el ámbito naval? Por supuesto que sí. ¿Ya? Era la dueña de los mares, no te olvides. Y el ataque a Lusitania, entre otros argumentos, van a ser tomados como pretexto para que Estados Unidos ingrese a la guerra. Así es. Como por ejemplo la intercepción de los telegramas Zimmermann. ¿Te acuerdas? Cuando son interceptados una serie de telegramas donde el gobierno alemán incentivaba a México a hacerle la guerra a Estados Unidos y tenerla pues distraída del conflicto europeo de la Gran Guerra. Entonces ya son dos cosas ya, son dos cosas. Así es. Y más la propaganda estadounidense, Estados Unidos entra con todo en el año 17, ya, 17. Muy bien. Los submarinos alemanes también hundieron un barco peruano llamado el Orton, ¿te acuerdas? El Orton. Así es, muy bien. Carguas. Durante el gobierno del presidente Pardo, mira, ve, hundieron el Orton. Era una embarcación comercial peruana. Eso motivó, pues, el rechazo del gobierno peruano, también que reaccionó embargando las embarcaciones alemanas en el puerto del Callao. El gobierno peruano no se quedó de brazos cruzados, embargó las embarcaciones alemanas del puerto del Callao. Y a los tripulantes alemanes, marinos mercantes alemanes, los tomaron como prisioneros. Es una forma de declarar la guerra también a Alemania, pues, ¿no? No es literal, pero fue una reacción inmediata del gobierno peruano en ese momento del presidente Pardo. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahí está. Presidente Pardo y Barrida. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Correcto, muchachos. Correcto. Miembro del Partido Civil, ¿te acuerdas? Los civilistas. Muy bien. Correcto, Heidi. Muy bien, Heidi. El Lusitania, ahí también está imágenes de Lusitania. Ahí está. Muy bien. El telegrama Zimmermann, lo que te comentaba hace un ratito, muchachos. ¿Ya? Lo que te comentaba hace un ratito. Ahí está. Muy bien, muchachos. Somos, dicen, ¿no? Muy bien. Con honor hasta el final, muy bien. José Pardo, Nela, José Pardo y Barreda. Hijo de Manuel Pardo, ¿ya? Hijo de Manuel Pardo. Muy bien. Ahí. Y mientras que sucedía todo eso, mientras que Estados Unidos se estaba preparando, ya, se estaba preparando para entrar a la guerra, ya, para entrar a la guerra, muchachos, ¿qué tenemos aquí? Que en el frente oriental está ocurriendo algo muy sorprendente. El frente oriental se está remeciendo, muchachos, mira, mira. En Rusia está ocurriendo un gran movimiento social, un gran movimiento político, un movimiento revolucionario. Los bolcheviques, muchachos, han tomado el poder. Los bolcheviques en octubre, entre octubre y noviembre del año 17, han tomado el poder y el control de grandes partes del país. Han derrocado a los mencheviques que el mismo año, en el mes de febrero, habían derrocado al zar Nicolás II, pero que no salían de la guerra. O sea, los mencheviques con sus actitudes burguesas, ¿no? Sus actitudes guerreristas, mantenían a Rusia y al pueblo en la guerra, mientras que las tropas ya no querían seguir más en esa guerra, una guerra que no entendían por qué estaban, y el pueblo se moría de hambre. Así es. Y los bolcheviques leyeron muy bien, ojo, los bolcheviques leyeron, tuvieron una buena lectura de esa situación
Y los bolcheviques le ponen fin al régimen menchevique, ¿ya? Y dan un golpe, pues un golpe político tremendo, ¿no? Una gran movilización de masas, una insurgencia urbana en las ciudades, en el campo también se movió, ¿ya? Principalmente en las ciudades fue este golpe revolucionario ruso, muchachos. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, Aarón Cubillas dice, profe, ¿cuándo la revolución en el Perú? Muy bien, ¿cuándo la revolución en el Perú? Ya veremos también ello más adelante, ¿no? Así es. Oh, Revolución Rusa, dice Aarón Cubillas. Viva la Revolución Rusa. Muy bien, correcto. El líder de la Revolución Rusa, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como el camarada Lenin. Ahí está, muchachos. Muy bien, Ronnie Milian también, más conocido como el camarada Lenin, ¿no? El marxismo se hace presente aquí como ideología revolucionaria y es la primera vez que triunfa un movimiento político de estas características. Triunfa el socialismo, triunfa el marxismo, que luego se convertirá en el leninismo con los aportes de Lenin en Rusia, y estamos a puertas de la construcción del primer país socialista, ¿no? El primer Estado socialista de la historia. ¿Cómo se llamó? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, muchachos. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, correcto. Muy bien, muchachos. Muy bien. Lo que no hicieron los mencheviques, lo hicieron los bolcheviques. Sacaron a Rusia de la guerra y firmaron la paz. ¿Ah? Firmaron la paz con Alemania. Y uno dirá, profe, yo he escuchado por ahí, me han contado, alguno dirá por ahí, ¿no? Seguro le han contado, le han explicado, chicos, le han comentado, le han narrado, que Lenin, que se encontraba en el exilio, ¿ya? Que se encontraba en el exilio, Lenin, que se encontraba en el exilio, pues estaba en Suiza. Lenin va a volver a Rusia en un tren que le habían puesto los alemanes. Muchos bolcheviques que hicieron la revolución aquí, ya volvieron con apoyo alemán. Así es. Volvieron con apoyo alemán, muchachos. Entonces uno dice, profe, entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, ¿no? Esa fue la astucia de Lenin, los bolcheviques, ¿no? Finalmente los bolcheviques firmaron la paz con Alemania, incluso se dieron territorios. Fue parte de la táctica, muchachos. ¿Ah? Así es. Muy bien, Otazu dice, viva la Unión Soviética. Ah, muy bien. Giancarlo dice, Lenin tenía una cabezaza, dice, ¿no? Que por lo inteligente, pues, ¿no? Muy bien. Correcto. Muy bien. Eso de camarada es peligroso, profe. Dice, no, no, la palabra no tiene nada de malo, ¿eh? Camarada lo usan en el ámbito militar. La palabra camarada se usa en el ámbito militar. Y también en el ámbito político lo usan los marxistas, lo usan, los socialistas usan eso. En vez de decir compañero, dicen camarada, ¿no? En el ejército también dicen camarada, también dicen, ¿eh? En el ejército, ¿ya? En algunos ejércitos. También. Muy bien. Entonces, muchachos, ahí está. Ahí está. Pero Rusia firmó la paz, pues, con, con Alemania. Y Rusia se retira de la guerra, ¿no? Rusia se retira de la guerra a través del tratado de Brest. Muy bien, Valentino, de Brest-Litovsk. Muy bien, Valentino. Has cambiado tu foto, Valentino. La semana pasada estabas con otra foto. Lo has cambiado. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué hacen los alemanes, muchachos? Los alemanes, todas sus fuerzas que tenían en el frente oriental, la desplazan al frente occidental, a dar el último gran golpe. A dar el último gran golpe, muchachos. ¿Ya? El gran golpe se llamó Segunda Batalla de Marne, muchachos. Una segunda guerra de movimientos, muchachos. Así es. Una segunda guerra de movimientos. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, muchachos. Correcto. Muy bien.
Ahí están, nacen los. Muy bien, por favor, los gustos, no comenten aquí, por favor, al privado, ¿ya? Al privadito, ¿ya? Privadito, no comentes nada por acá. Muy bien, correcto. No me distraigo, yo me distraigo con esos comentarios, ¿ah? Muy bien, segunda batalla de Marte, entonces, muchachos, Alemania da el último la gran ofensiva. Segunda gran ofensiva, ¿ya? Y ¿para qué escribes tonteras? ¿Para qué escribes, Tu chiste y lo comento, pues. No pasa nada, tranquilo, tranquilo. Para amenizar la clase. Alemania pierde en la segunda batalla de Marne, muchachos. Vuelve a perder, ¿ya? Y aquí ya está Estados Unidos también, pues. Estados Unidos ya está en el frente occidental, ya está con todo Estados Unidos aquí. ¿Y qué ocurre también en Alemania? En Alemania está ocurriendo un movimiento revolucionario también en Alemania. También hay socialistas allá en Alemania que están remeciendo el país, ¿ya? Los burgueses también, los republicanos también, socialistas también. Hay bolcheviques en Alemania, también hay bolcheviques. Eran los llamados espartaquistas. Habían tomado el nombre del esclavo del ¿te acuerdas del esclavo romano? El esclavo de la antigua Roma, Espartaco, ¿te acuerdas? Ya, los alemanes tomaron el nombre de él para llamarlo así a su grupo comunista, los espartaquistas, ¿ya? Liderados por una mujer llamada Rosita Luxemburgo, ella era marxista también, socialista. Intentaron también hacer una revolución al estilo ruso, al estilo bolchevique. Pero aquí las fuerzas republicanas burguesas fueron más fuertes. Así que el emperador, el Kaiser Guillermo II, renuncia al poder. El Kaiser ya está perdido aquí, la guerra ya está perdida para Alemania. ¿Ya? Estamos hablando del año 18, ya está perdida ya. Y se proclamó la República de Weimar, ¿ya? La República de Weimar. A lo peruano, nosotros decimos, ¿cómo decimos a lo peruano? A lo peruano decimos Weimar, ¿no? Weimar decimos, profe, la República de Weimar, profe, Weimar, dices, ¿no? Todavía lo gritas todavía, Weimar, dices, ¿no? Weimar. Es Weimar, muchachos, es Weimar, ¿ya? Weimar, ahí está. Así es, ¿ya? Weimar. Pero ya, como estamos en el Perú, Weimar, pues decimos, ¿no? La República de Weimar, ¿ya? Muy bien, muchachos. Entonces, la República de Weimar es la primera república alemana, pues Alemania nunca había vivido una república, además era un país joven, ¿no? Va a vivir la democracia, va a experimentarla en una situación de posguerra, una situación de derrota. Alemania está derrotada aquí ya. Y bueno, aquí como te digo, los sectores burgueses moderados, socialdemócratas, son los que toman el poder. Friedrich Ebert, muy bien, es el líder de todo este movimiento. ¿Ya? Ahí está, muchachos. Muy bien. Correcto. Muy bien. Los espartaquistas fueron aplastados. Y finalmente, muchachos, el alto mando, ¿ya? El alto mando, ajá, gracias Agua de Tamarindo, sería bueno que entres a la clase con tu nombre verdadero, ¿ya? Es como si entraras a una clase presencial con máscara. Tienes que entrar con tu nombre verdadero, ¿ya? Agua de Tamarindo, por favor. Ya, muy bien. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos aquí? Que Alemania, el alto mando militar deja las armas de lado y firma el armisticio de Compiègne, ya, en el norte de Francia, Compiègne, en un vagón de tren que va a ser muy simbólico porque luego en ese vagón de tren Hitler va a querer en la Segunda Guerra Mundial que se firme la rendición francesa, como una especie de revancha. ¿Ya? Muy bien. El armisticio de Compiègne. Y finalmente, muchachos, finalmente tenemos el tratado de paz más importante aquí firmado, el tratado de paz de Versalles. ¿Ya? De Versalles. Así es. Donde, muchachos, Alemania pues es humillada, ¿no? Es humillada, pierde territorio, paga una deuda pues tremenda que no es inalcanzable para sus fondos que tenía.
se le desarma militarmente, se reduce el número de sus efectivos militares, se le pone fin al servicio militar obligatorio, muchachos, se le pone fin al servicio militar obligatorio en Alemania. Es obligatorio que Alemania, entregue sus equipos militares. No lo quiere hacer, ¿ya? No lo quiere hacer, muchachos, no lo quiere hacer. Y bueno, pues prefieren destruirlos en su propio territorio, ¿no? Ahí está. Pierde sus territorios coloniales también Alemania, ¿no? Es humillado. Va a depender de los bancos de Estados Unidos ahora. ¿Quién le puso el Tratado de Versalles a los alemanes? Se lo puso Francia e Inglaterra, chicos. Francia e Inglaterra. Consecuencias, muchachos. Consecuencias de la guerra. El revanchismo alemán, por un lado. El surgimiento de un revanchismo ultranacionalista expresado con el movimiento nazi. Hitler, soldado de la guerra, va a liderar luego un partido político, el Partido Nacional Socialista Nazi. Benito Mussolini, il duce Benito Mussolini, il lavoro, ahí está, il duce, fundador pues de los fasci di combattimento, el fascismo, muchachos, ya, también pues hay un revanchismo ahí, porque Italia no salió muy beneficiada de la guerra, ¿no? A pesar de que estuvo en el bando ganador. Se van a terminar uniendo estos dos grandes líderes, ¿no? Así es. El Duce, surgen dos nuevas potencias, muchachos. Estados Unidos, muchachos, que no recibió ni una sola bala pues en su territorio, ni una sola pista fue destruida, ni una sola vereda de Estados Unidos fue destruida, ya, en la Primera Guerra Mundial. Sus bancos van a crecer, sus inversiones en el mundo van a crecer de Estados Unidos, mientras que Inglaterra pierde su importancia económica en el mundo, ¿no? Estados Unidos empieza a ocupar el lugar de Inglaterra en el mundo. Y Japón, muchachos, bueno, el Japón, muchachos, se vuelve una potencia en el Asia, pues, en el Asia. Se vuelve una potencia en el Asia. Muy bien, muchachos. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Muy bien. Muy bien, en el Asia. Fin de los imperios, muchachos, fin de los imperios. Y surgimiento de nuevos países. Surgen dos nuevos países. Bueno, no dos, varios países, ¿no? Surgen varios países. Checoslovaquia, Polonia está ahí nuevamente. Bueno, se rearma Polonia, ¿no? Surge Hungría, Austria separada de ella. Fin del Imperio Austriaco, ¿no? Surge Yugoslavia, muchachos. Ahí está. Surge Finlandia, mira. Surge Lituania, Letonia, Estonia, muchachos. ¿Ah? Muy bien. Y por último, muchachos, se crea la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones. ¿Ya? O Liga de Naciones. Muy bien, muchachos. O Liga de Naciones. ¿Ya? Que quede claro eso. Por favor, quede claro eso. Muy bien, muchachos. Claro, muy bien. Muy bien. Rumania ya existía, ya. Bulgaria también ya existía. También ya existía. El Imperio Turco pierde territorios también, muchachos, ¿ah? El Imperio Turco pierde territorio, ¿ya? Sobre todo en el cercano Oriente. Muy bien. Nuestro coordinador, ¿qué dice? Nuestro coordinador ha puesto Vive Stalin. Ese es nuestro coordinador, ya sé, ya, porque ha puesto Vive Stalin, ¿no? El coordinador de la academia. Ahí está. Vive Stalin, dice, ¿no? Muy bien. Saludos, coordinador Noel. ¿Cómo está, Noel? Coordinador